Pensemos en esto como un gran libro contable, el libro mayor de Uruguay después de la parálisis mundial. Esta no es una historia sobre salud, no, es un análisis de números, de deuda y del impacto social de dos caminos que se oponían por completo. Estamos en 2021. El mundo, de a poco, vuelve a encender los motores. Después de una caída del PBI del 5,9% el año anterior, Uruguay se encontró con el mismo dilema que el resto del planeta. ¿Inyectamos dinero para acelerar la recuperación a toda costa o somos más prudentes para asegurar la estabilidad a largo plazo? Bueno, el gobierno uruguayo tomó una decisión muy clara. Eligió el segundo camino, el de la prudencia fiscal. Una estrategia, digamos, conservadora en medio de toda la incertidumbre. Pero, ¿qué significó eso en la práctica? Vamos a verlo. Lo primero que salta a la vista en los números es que la recuperación de Uruguay fue a otro ritmo. Fue a fuego lento. Mientras en la región veíamos rebotes casi explosivos con crecimientos de 2 dígitos, Uruguay avanzaba de una forma mucho más moderada. De hecho, recién en 2022 logró superar su nivel de riqueza de antes de la crisis, algo que sus vecinos ya habían conseguido en 2021. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué esa diferencia de velocidad? Bueno, la respuesta está en la estrategia que mencionamos, una política de consolidación fiscal muy estricta. O sea, mientras muchos países abrían la billetera para estimular la economía, Uruguay decidió hacer lo contrario, ajustarse el cinturón. Y los datos no mienten, ¿eh? Se implementaron recortes muy significativos. El gasto público primario, que es básicamente lo que gasta el Estado sin contar los intereses de la deuda, cayó 2 puntos del producto. Y al mismo tiempo el gasto social también tuvo una reducción importante. El objetivo era uno y muy claro: mantener la calificación crediticia y evitar que la deuda, que había trepado al 69% del PBI, se fuera de las manos. Esta apuesta, hay que decirlo, tuvo resultados positivos en la macroeconomía. Para 2022, el desempleo ya había bajado a niveles parecidos a los de antes de la crisis, incluso mejores que los de Brasil o Colombia. La inflación se mantuvo controlada, cerrando el 2023 en un 5,1%, algo bastante raro en un continente tan volátil. Y lo más importante para la estrategia, se mantuvo el famoso grado inversor, que es como un sello de confianza de los mercados que le permite al país conseguir crédito más barato. Pero claro, la prudencia fiscal siempre tiene un precio, y no se paga con bonos del tesoro. Ahora tenemos que dar vuelta a la página del libro para ver la factura humana que dejó este modelo económico. Y acá está el nudo de la cuestión. Aunque el PBI se recuperó, la pobreza no bajó al mismo ritmo. El golpe inicial de la crisis llevó a 100.000 personas a la pobreza. 2 años después, 60.000 de ellas seguían ahí. La recuperación económica sencillamente no llegó a todos por igual. Y estos datos lo que hacen es ilustrar una fractura social muy clara. La desigualdad, que históricamente en Uruguay fue baja, empeoró. Se produjo una especie de transferencia de riqueza silenciosa. Mientras los ingresos del 10% más rico de la población crecían un 8%, la mitad más pobre del país sufría una caída real del 16%. Y es en este punto donde el análisis nos permite hacer un ejercicio interesante, explorar ese otro camino, el que no se tomó. ¿Qué hubiese pasado si se elegía una estrategia de expansión social? En su momento, la oposición política argumentó que sí, propuso un modelo radicalmente distinto, que no estaba enfocado en contener el gasto, sino en la asistencia social directa. El corazón de esa propuesta era una renta básica de emergencia. La idea era bastante simple, una inyección directa de dinero a los hogares más golpeados por la crisis. El objetivo era doble. Por un lado, sostener a las familias, y por el otro, reactivar el consumo interno. Los modelos que se hicieron en ese momento sugerían que el impacto social habría sido potente e inmediato. Muy probablemente se habría evitado esa caída tan fuerte en la pobreza infantil y la inseguridad alimentaria. Digamos que, socialmente, el país habría salido de la crisis con menos cicatrices. Pero claro, ese alivio social inmediato tenía un costo financiero gigantesco. Así que ahora tenemos que analizar cuál era el precio de esa alternativa. Esta frase clásica lo resume perfecto. Inyectar esa cantidad de dinero para proteger a la población no iba a salir de la nada. Tenía consecuencias fiscales directas y muy significativas. Aquí está la consecuencia más clara de todas. Aplicar esas medidas habría elevado el déficit fiscal en al menos 2 o 3 puntos adicionales del PBI.
La deuda pública, que hoy preocupa estando en un 69%, probablemente se habría disparado por encima del 80%, colocando a Uruguay en una zona de alto riesgo fiscal. Es que un nivel de deuda tan alto desata una cadena de riesgos. Aumenta el riesgo soberano, que es la percepción de que el país podría no pagar, y eso encarece el crédito. Puede ahuyentar la inversión privada y lo más importante es que el alivio de hoy, casi con seguridad, se habría convertido en la necesidad de aplicar recortes mucho más severos o subir impuestos en el futuro para pagar esa cuenta. Y así llegamos al presente, donde ya con los hechos sobre la mesa podemos poner ambos caminos en perspectiva y entender el verdadero dilema que se enfrentó. Si miramos hacia adelante, los escenarios son muy distintos. Con el camino que se eligió, se proyecta una economía estable, sí, pero con el enorme desafío de reparar ese tejido social que quedó dañado. Con el camino alternativo, hoy tendríamos seguramente mejores indicadores sociales, pero lo más probable es que estuviéramos en medio de un ajuste fiscal forzoso para controlar una deuda muy elevada. En resumen, este es el balance final. No hubo una decisión fácil ni mucho menos perfecta. Un camino priorizó la solvencia del Estado, pero a costa de la velocidad de la recuperación social. El otro habría priorizado la urgencia de los hogares, pero a costa de la estabilidad fiscal del futuro. La experiencia de Uruguay nos deja con esta pregunta flotando en el aire. La elección entre la estabilidad macroeconómica y una recuperación social más equitativa parece ser uno de los dilemas más difíciles y persistentes de nuestro tiempo. Los números del libro mayor ya cerraron, pero las heridas sociales, en parte, siguen abiertas.